hablábamos anteriormente, vamos a ver, ¿no?, lo que son las opciones de desinfección. Ya, lo que vemos, ¿no?, en la solución de alcohol al 70%, el alcohol viene comercialmente a dos. Hay una concentración del 70%, el cual estaría listo para usarse, y el puro rectificado al 96%. El que generalmente se utiliza es el de 96%, ¿no? Y es bastante fuerte. Ya un poquito más comercial de 70, pero su uso es un poco más especial, o sea, sí, sí, es un poco más medicinal, por así decirlo. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el alcohol en gel antibacterial. Esto comercialmente se puede conseguir el alcohol y se puede, si se desea, se puede preparar. Hay que seguir las recomendaciones. Hay una guía especial que es el GMT-G14. Los invito a buscar esta guía, ya que ahí, o sea, se puede hacer la preparación de este alcohol gel antibacterial si es que, bueno, los medios para poder comprar, ahora último, ¿no? Se ha incrementado la demanda de este tipo de productos y ya lo venden a un precio un poco más alto. También hay tres opciones de desinfectar las superficies inertes, ¿no? Que la primera, que es con lejía, la segunda es con alcohol y la tercera es con agua oxigenada. Las más usadas son la solución de alcohol y la de la lejía. ¿Por qué? Porque especialmente la lejía es soluble en agua, ¿ya? Es fuerte, es un agente para limpieza fuerte, y aparte que es soluble en agua. ¿Ya? Al momento de estar soluble en agua, o sea, no va a dañar la superficie que tú quieras limpiar. Por ejemplo, si quieres limpiar una mesa, si tú lo limpias con lejía pura, la mesa va a dejar rastros blancos, que es lo que obviamente a nadie le va a gustar, ¿no? Pero si lo limpias mezclado con agua, eh, si lo limpias mezclado con agua, no va a dejarte ningún agente blanco, ¿no? Por así decirlo. La otra solución, obviamente, que más usan es el alcohol, ¿no? El alcohol, ya como lo dije anteriormente, esto también lo usan para el cuidado de las manos. Al momento de entregar dinero, por ejemplo, como lo que están haciendo ahora, también te limpian el dinero con alcohol y luego te lo entregan. Ya, eso también es eso es lo que están usando en lo que es las entidades financieras. Bueno, ya que, bueno, ellos generalmente están trabajando ahora con guantes quirúrgicos, los especiales, ellos están trabajando así. Pero de todas maneras, igual te limpian con alcohol el dinero antes de entregártelo. Ya, el peróxido de hidrógeno, bueno, esto generalmente lo están usando en lo que es los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es un agente fuerte, pero también es especial para todo tipo de rastros, ¿no? Es un poquito más fuerte. Ahora, también la desinfección de superficies inertes, ¿ya? Por ejemplo, los mesones de cocina, superficies de las mesas donde se ingiere alimentos, manteles o individuales, superficie de los mesones y lavaderos de los servicios higiénicos, los empaques de alimentos, pisos, manijas de puertas, interruptores de luz, barandas, teléfonos, teclados. Las cestas de ropa de una persona con evidencia de infección, preferible para evitar desinfectarlas, hay que considerar colocar una bolsa desechable que se pueda tirar o se pueda lavar. La desinfección debe ser frecuente, hay que aplicarse con guantes, y si se usan guantes reutilizables. Esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies que no deben usarse para otros fines, y lavarse las manos luego de retirarse los guantes. Claro, esos guantes son desechables, ¿no? Los guantes que mencioné, los guantes quirúrgicos, esos son desechables. Generalmente eso es lo que se debe hacer, se debe botar. ¿Ya? Para las superficies vivas, por ejemplo, mira, como los frutos, hortalizas, tubérculos, entre otros, cuyas cáscaras suelen estar con tierra y son consumidas sin cáscara, pueden no requerir una desinfección si están adecuadamente lavadas. Generalmente, de ser necesario, desinfectarlos con solución de hipoclorito de sodio al 0.1% o alcohol al 70%. ¿Ya? Esto hay que hacerlo a través de un paño ligeramente húmedo por frotación de la cáscara de las frutas y tubérculos. Siempre que las cáscaras no sean comestibles, hay que usar guante. ¿Ya? Una de las mayores recomendaciones que se hace desde hace muchos años para poder desinfectar los alimentos tubérculos es utilizar 20 mililitros de hipoclorito de sodio al 5% en un litro de agua. ¿Ya? Hay que medirlo. Es prácticamente esto, o sea, obviamente va a seguir siendo consumible la comida. Esto últimamente ya lo están aplicando en los negocios de restaurantes que están llevando los alimentos por delivery.
todos sus alimentos, así como los que mencionó, las hortalizas, frutos, etcétera, ya lo están lavando de esta manera. Especialmente, ¿no? O sea, yo sé que tal vez es incómodo para este tipo de usos de desinfectantes. Sin embargo, hay que tratar de no propagar el virus, ¿no? Hay que tratar de ser limpios más que todo, ¿ya? También en este grupo están también los alimentos como las hortalizas de hoja verde y los frutos como las fresas, uvas, entre otros, cuyo consumo es directo, inclusive la cáscara. En este caso se puede utilizar una solución de 50 partes por millón de hipoclorito de sodio. ¿Ya? O sea, quiere decir 1 mililitro de hipoclorito de sodio al 5% en 1 litro de agua. ¿Ya? La desinfección de superficies inertes para prevenir otras enfermedades por contaminación cruzada. Son las recomendaciones para la desinfección. Bueno, ¿ya? En este punto hay que buscar prevenir la contaminación cruzada desde los alimentos crudos que se consumen previa cocción y que por su naturaleza tienen una carga microbiana alta, hacia los alimentos de consumo directo como las hortalizas utilizadas en ensaladas o frutos consumidos como tales o en jugos. La contaminación cruzada se da por el uso de utensilios como las tablas de picar, cuchillos y otros utensilios utilizados como insumos crudos que no son adecuadamente lavados y desinfectados. Cuando se usan para el picado de frutas y hortalizas, hay que usar el hipoclorito de sodio a 200 partes por millón, que significa 4 mililitros de hipoclorito de sodio al 5% en 1 litro de agua. Yo recomiendo personalmente de que los utensilios como las tablas de picar hay que reemplazarlos cada 4 meses. Eso es una recomendación que también la OMS ha dado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces estas tablas no somos conscientes y utilizamos no solamente para picar lo que es carne, sino que utilizamos para picar lo que es frutas, vegetales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque por comodidad, obviamente, ¿no? A alguien a veces no se le ocurre, porque obviamente después agarras, lo lavas con ayudín, yo qué sé, y dices que ya está limpio. Sin embargo, hay microporos que se quedan ahí. Por eso es de que se recomienda su uso, mayormente es hasta, y lo peor es que dicen que es hasta 3 meses. De 3 meses tienen que botarlo, eso es lo que dicen. Pero yo, bueno, 4 meses sin exagerar, ¿no? Por eso es que hay que ser conscientes desde ahora que ya hay que, con esta enfermedad hay que ser un poco mucho más consciente. ¿Ya? Ahora vamos a ver las medidas en las obras de construcción ante esta situación del COVID-19. ¿Ya? Esto es lo que les he estado diciendo desde el principio. El personal va a pasar por un proceso. ¿Ya? El proceso es, el primer proceso es la zona de control previo. ¿Ya? Cuando los trabajadores llegan a la obra, deben pasar por una evaluación médica, lo cual permitirá tener un control sobre su estado de salud. ¿Ya? Esto lo van a, bueno, eso yo sé que es incómodo también para las personas que van a, que lo están aplicando, pero es muy necesario. Ahora último, a veces creo que ya no le están tomando mucha importancia a esta parte de la zona del control previo, pero sin embargo es lo que más se debe recomendar. Porque bueno, ahora si en las obras de construcción, si no lo están aplicando, les va a quedar la Sunafil y van a cerrar. La Sunafil está ahorita pendiente de cualquier incumplimiento de la ley ante esta enfermedad, y están pues ansiosos de querer aplicar esta ley, ¿no? Estas sanciones previas, ¿ya? El segundo es la zona de desinfección. Se va a desinfectar la ropa de los obreros de acuerdo a protocolos de sanidad establecidos por las autoridades. Estos protocolos establecidos te hablan, ¿no?, sobre este tipo de controles, ¿no? Como lo que he dicho anteriormente, ahí se debe hacer una cabina de desinfección. No sé si han visto que en algunos mercados sí han hecho estas cabinas donde están esparciendo lo que es vapor del agua de eucalipto. Ya dicen, bueno, lo que han dicho, ¿no?, que el eucalipto es un agente bastante, o sea, que es antibacterial. Bueno, al 100% no estoy seguro, ¿ya? Pero lo que generalmente se va a hacer ahorita es en esta zona de desinfección para desinfectar la ropa. Se les va a esparcir en vapor lo que es hay unos agentes especiales,
como lo que es la lejía, etcétera. Ya, como lo que he recomendado anteriormente, ¿no? La lejía como es soluble en agua, obviamente no va a dañar lo que es la piel, ni tampoco va a dañar lo que es la ropa, ¿ya? Esto lo van a esparcir y ya pues es lo que se va a aplicar. Ahora también lo que es la zona de control de vestuarios, ¿ya? Dice que los trabajadores van a recibir equipos de protección personal que cumplan con las especificaciones técnicas dispuestas por el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué constan esto? ¿En qué va a variar? Va a variar en el uso de los guantes y en el uso de las mascarillas, ¿ya? Va a variar en el uso de las mascarillas y estas tienen que ser de uso personal. Yo sé que obviamente les va a incomodar, sin embargo, eso es si no se quieren enfermar, es lo que ya pues se recomienda, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir. Obviamente a veces uno sabe con quién trabaja, uno sabe si esa persona es limpia o sabe si es una persona sucia o si sabe si es una persona que sabe que va a aplicar estos controles, ¿no? Porque hay muchas personas, yo sé, yo entiendo que no van a querer, entonces lastimosamente no estás apto para trabajar, no estás apto para qué, para tener un control, una cultura de prevención mucho más alto. Sin embargo, esto es lo que se debe hacer. Se va a aplicar, lo único que va a variar va a ser en la mascarilla y en los guantes. También hay unas mascarillas especiales, ¿no? Esas las que son para taparse toda la cara. Bueno, yo pienso que eso también es muy necesario. Ahora último también ya las personas están comprando y en las empresas también están andando con este tipo de protección para todo el rostro. Y claro, obviamente es aplicable, ¿ya? En la zona de trabajo, con la previa desinfección del área y equipos de trabajo, los obreros deberán respetar el distanciamiento social de 1,5 metros de forma permanente. Bueno, en lo que es en control de aeropuertos, en lo que es en otro tipo de controles, es 1,7, ¿ya? Pero en el control de trabajo es de 1,5. Obviamente a veces se necesita el trabajo de dos personas al mismo tiempo, ¿no? Y estar cerca. Yo entiendo, pero lastimosamente ahora este control, bueno, y ahora que van a utilizar su mascarilla, obviamente no se deben de sacar la mascarilla si van a trabajar entre dos. Obviamente van a trabajar con guantes. También es necesario que utilicen los guantes quirúrgicos dentro de los guantes de trabajo, ¿ya? Lo más importante, las áreas de las instalaciones deberán tener hasta el 50% de su aforo máximo y, de ser necesario, se programarán turnos escalonados de trabajo. Se implementará un servicio de traslado de personal desde sus viviendas hasta la obra y viceversa para evitar su exposición en el transporte público. Esto es una medida que ha sido aplicada, esta es una medida que está siendo aplicada por lo que es el Ministerio del Trabajo. Ellos han recomendado, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan iniciar sus actividades. Este último, de implementar un servicio de traslado de personal desde sus viviendas hasta la obra y viceversa, no muchas personas lo van a querer utilizar, no muchas personas lo van a querer aplicar. Sin embargo, es la recomendación que se da, ¿no? Obviamente que es un costo aparte, ¿no? Porque se va a comprar, se va a implementar un carro, ¿no? Un vehículo, ¿no? Y obviamente algunas empresas tienen la posibilidad, pero otras no. Lastimosamente, lastimosamente no muchos lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no les va a dar la gana. Sin embargo, las personas que trabajan en construcción, los que trabajan en cualquier sitio, ¿no? Deberían de recomendarles a los empleadores que apliquen este tipo de servicio también. Sé que les va a costar, sin embargo, es muy necesario. Ahora vamos a hablar sobre qué son las mineras, ¿ya? Este es el registro ministerial que aplica el MINEM, ¿ya? ¿Cuál es el contenido que tiene? Esto, su objetivo y alcance, medidas generales de prevención y la identificación de grupos de riesgo. ¿Ya? Esto son lo que se está aplicando en las minas. Les voy a hacer la presentación. ¿Ya? El objetivo y alcance de este documento es regular la implementación de las medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción en el subsector minero autorizadas por el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo número 051 2020 PCM y modificado por Decreto Supremo número 068 2020 PCM. ¿Ya?
El alcance. Este presente documento es de aplicación para los trabajadores y contratistas que elaboran o prestan servicios en el subsector minero que se trasladarán hacia o desde las unidades mineras y unidades de producción en el marco de la autorización dispuesta por el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo número 051-2020, modificado por el Decreto Supremo número 068-2020. ¿Ya? Las medidas generales de prevención y control. Bueno, la identificación de grupos de riesgo para el COVID-19. Las empresas titulares de la unidad minera o unidad de producción y sus contratistas en adelante, las empresas deben contar con un registro de su población laboral con factores de riesgo para el COVID-19 a fin de ejecutar las acciones que correspondan conforme lo dispuesto por la Autoridad Nacional de la Salud. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos tener un grupo de personas vulnerables y personas asintomáticas, etcétera. Por eso es que antes de elaborar se tiene que hacer un control. Y ese control va a depender de qué? Va a depender obviamente de un examen médico, ¿ya? Un examen médico ocupacional que contenga este examen especial que es el COVID-19. Hay diferentes tipos de exámenes, ¿ya? El examen rápido, que es el examen rápido que es el que más común que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que te meten una especie de aguja por la nariz y te sacan una secreción. ¿Ya? El otro examen que también se está haciendo es mediante el control de la sangre. Demora un poco más, demora un poco más el tiempo, pero también es aplicable, ¿ya? Y este examen médico, o sea, tú debes ir con ese documento y presentarlo a tu empleador, a tu jefe, y él te va a poner en el grupo. Si digamos es persona vulnerable que tal vez tiene otros tipos de problemas, te van a poner que eres vulnerable y te van a separar. Ya, obviamente no te van a despedir, ¿no? No te van a dejar sin empleo, sino solamente o sea, obviamente van a, eh, ¿cómo se dice? Van a cuidarte, ¿ya? Pues te van a poner en el registro de personas vulnerables o personas que están muy bien. Las personas que están muy bien van a ser obviamente las personas que no van a tener, no va a haber mucho control en ellos. Ya, solo el control va a depender de ellos ya también. Si ellos se quieren cuidar, ya va, genial. Entonces van a tener que trabajar alejados de estas personas vulnerables o alejados de las personas que presentan síntomas. Y si presentan síntomas, se va a dar lo que es el trabajo remoto, o bueno, los controles que se están usando también, ¿no? Se está reduciendo los sueldos también, porque, o sea, digamos, una persona que trabaja qué sé yo, en construcción, por ejemplo, se le puede dar una especie de trabajo remoto, pero la paga no va a ser la misma. ¿Ya? Si esa persona está con riesgo, si está con la enfermedad, lo más recomendable es que se quede en casa, se cuide, o si no, que ayude con el trabajo remoto desde casa, ¿ya? Para la modalidad de transporte de personal hacia las unidades e instalaciones operativas y o centros de control, ¿ya? En las minas, obviamente ellos sí aplican esto, ¿ya? Las empresas deben seguir las siguientes condiciones: el transporte terrestre, ¿ya? La desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. El aforo máximo debe ser del 50% de la capacidad, o sea, ya no va a ser al 100%. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a aplicar ese distanciamiento, o sea, no van a poder sentarse dos personas en los asientos normales de dos, ¿no? Sino una tras de otra, o sino con un distanciamiento. Solamente una persona va a caber ahí, ¿ya? La adecuada separación entre los pasajeros, como dije, la distancia mínima de 1.5 metros. También hay que proporcionarles alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad, ya sea en frascos personales o contando con dispensador en la unidad de transporte. También el uso de mascarillas que cumplan con la norma técnica. Generalmente es el N95, es el que más se está recomendando y el que más están utilizando, ¿no? También que no contemple el uso de uso para profesionales de salud durante todo el viaje por parte de todos los viajeros, incluido el chofer. Los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura establecida para la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad operativa. Debe efectuarse una breve charla informativa sobre medidas de prevención respecto al COVID-19. En las charlas de 5 minutos, que ahora también se va a aplicar en todo tipo de rubro, en las charlas de 5 minutos también ya te van a hablar sobre la prevención del COVID-19 y sobre los cambios sobre los cambios en los controles de ingeniería que se están aplicando ahora, ¿ya? Las charlas de 5 minutos van a variar, van a variar. Generalmente lo que se va a dar al principio del inicio del trabajo se va a dar una inducción, ¿ya? Con todas estas modificaciones. Eso es lo que se va a hacer ahora último.
En eso va a variar en los trabajos, ¿ya? En la modalidad de transporte personal hacia las unidades de instalaciones operativas y o centros de control, por ejemplo, el transporte aéreo, ¿ya? Si hay personas que trabajan en lo que es el transporte aéreo, debe haber casi lo mismo, ¿no? Desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado, el aforo máximo al 50%, la adecuada separación entre los pasajeros a 1.5 metros, igual proporcionar ese alcohol antibacterial antes, luego y al bajar de la unidad de transporte. Deben usar mascarillas que cumplan con la norma técnica durante todo el viaje y debe efectuarse una breve charla informativa sobre las medidas de este control, ¿ya? Es básicamente lo mismo. Ya, en la declaración jurada del personal, los trabajadores antes del traslado desde o hacia la unidad minera o unidad de producción deben presentar una declaración jurada sobre la información relacionada al COVID-19, según un formato proporcionado por la empresa. Ya, las empresas les van a dar un formato, ahorita no lo tengo a mano el formato porque no lo puedo conseguir. Bueno, como un ejemplo, ¿no? Pero básicamente lo que dice en el formato es que ustedes están presentando su constancia médica, si están o no están aptos, si son vulnerables o si presentan síntomas. La empresa va a evaluar, ¿ya? De acuerdo a este formato, la empresa va a evaluar y si te van a separar o te van a poner el grupo de personas aptas para trabajar o personas no aptas, o si puedes hacer trabajo remoto. Ellos ya van a hacer este control. Dentro de esa declaración jurada, obviamente ustedes están diciendo que van a trabajar respetando todas las condiciones laborales que se está poniendo ahora. Ya. Las medidas generales de prevención y control. La declaración jurada contiene información sobre síntomas. No tener los síntomas de fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea, la secreción nasal. La anosmia, la pérdida del olfato. La disgeusia, la pérdida del gusto. Dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad sobre respirar, desorientación o confusión. El dolor en el pecho, la coloración azul en los labios, la cianosis, etc. También el contacto, no haber tenido contacto con una paciente con un paciente con sospecha o diagnóstico de COVID. También no tener enfermedades crónicas declaradas o condiciones de riesgo, incluyendo trabajadores de 60 años o más, según lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Salud. En caso contrario, estas condiciones deben declararse. Por eso les dije, en ese formato que les van a entregar, les van a preguntar todas estas cosas y ustedes tienen que ser lo más sincero posible. También va a contar sobre la evaluación física, donde se evalúa todo el personal antes de su traslado desde o hacia la unidad minera o unidad de producción a efectos de determinar si hay sospecha del COVID-19. En la evaluación física se va a relacionar a lo siguiente. El primero es el control de temperatura, ¿ya? El personal con fiebre o temperatura corporal alterada con temperaturas mayores o iguales a 37.5 grados, ¿ya? Los síntomas: si hay sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea. Anosmia, la pérdida de olfato. La disgeusia, la pérdida del gusto. Dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar. La desorientación o confusión. El dolor en el pecho, la coloración azul en los labios, entre otros. En los contactos, la evaluación de contactos con un paciente sospechoso declarado con COVID y viajes al exterior y que no haya cumplido la cuarentena de 14 días para cuarentenas cumplidas. El personal médico evalúa el riesgo determinado. Las pruebas. En caso la empresa cuente con pruebas rápidas o esté en posibilidad de adquirirlas, debe realizarlas en aquellos trabajadores que presentan síntomas. Eso se hace al principio, ¿no? En caso de algún hallazgo positivo de sospecha del COVID, no se autoriza a abordar el transporte. Se realiza la ficha epidemiológica y el seguimiento al trabajador, ya sea a nivel clínico o distancia, según las indicaciones de la Autoridad Nacional, ¿ya? Como un ejemplo, yo les cuento de que hay una empresa minera donde prácticamente lo va a cerrar una de sus unidades mineras. ¿Qué es lo que está pasando? Que justamente en una de sus unidades mineras no habían hecho bien los controles. ¿Y qué pasó? Que habían encontrado casos de COVID-19, bastantes casos de COVID-19, que obviamente una de las personas estaba con esta enfermedad, ¿ya? Y ha contagiado a las demás. ¿Y qué es lo que van a hacer? Es lo más probable es que vayan a cerrar esta unidad minera y se va a quedar varias personas desempleadas también.
Ya, las medidas de aislamiento temporal. Hay que disponer de espacios temporales aislados destinados a la recepción de personas trasladadas desde la unidad minera o unidad de producción y para la evaluación de casos sospechosos, estableciéndose el siguiente protocolo para la atención y referencia del trabajador. Se asigna e implementa dentro de los espacios temporales una zona aislada para las recepciones escalonadas de personas, igualmente una zona aislada temporal para la atención de casos sospechosos por personal médico proporcionado por la empresa. La limpieza y ventilación diaria del área de personal capacitado y con los adecuados EPPs. Las medidas de aislamiento temporal. Una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar los síntomas comunes del COVID, el personal médico procede con la notificación del caso al MINSA y o de Salud y se prepara la derivación de la zona del aislamiento para la investigación epidemiológica y diagnóstico definitivo del paciente. Asimismo, se evalúa el personal que estuvo en contacto con el paciente sospechoso, acondicionándoseles una zona especial para aislamiento y confinamiento efectuándose el seguimiento correspondiente. En la derivación del paciente fuera del establecimiento temporal a los establecimientos de salud designados por el Estado y o clínicas privadas se efectúan a la brevedad en las ambulancias dispuestas para tal fin. En dicho traslado no se tienen otro tipo de pasajeros. Finalizado el tiempo de aislamiento, los trabajadores podrán retornar a sus hogares. Ahora, con esto de la aplicación del artículo 70, ya obviamente yo pienso que las clínicas van a querer bajar sus precios en lo que es el UCI, porque las empresas mineras también se han quejado de que al momento al momento de querer derivar personas ahí a sus clínicas, personas con COVID, les han subido excesivamente el precio por estas evaluaciones. Y por eso también se puede entrar en quiebra, ¿no? Solamente por querer derivar a una persona a una clínica. Pues es que las mismas empresas no tienen mucho, o sea, se están quejando también por este problema. Esperemos que las clínicas bajen los costos en lo que es la atención de UCI. Bueno, la información requerida. Las empresas deberán remitir al Ministerio de Energía y Minas a través del correo electrónico la siguiente información: el número de trabajadores desmovilizados y relación en la que se determine la identificación de cada personal transportado, el lugar de origen y el lugar de destino, los datos del transportista, unidad y aforo, el número de trabajadores en cuarentena y el lugar de cuarentena. Pues esta información se le debe de enviar al correo, ¿no? Al correo, porque obviamente ya no todo se ha reducido a lo que es el trabajo monitoreado, todo el trabajo desde casa, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, ¿ya? Y vamos a verlo aplicado a lo que es el COVID-19, ¿ya? Sabemos, ¿no?, que las normativas nacionales, de acuerdo al Decreto Supremo 005, el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, habla del artículo 26, donde dice que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. En este caso ya también aplicado con el COVID-19, ¿ya? Ahora también hablamos del artículo 32, donde dice que la documentación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, perdón, ya dice que la política y objetivos de materia de seguridad y salud, el reglamento interno de seguridad y salud y la identificación de peligros, etcétera. Ya, esa documentación ya la conocemos. Está en el artículo 57, que es la evaluación de riesgos. ¿En qué va a variar? Obviamente va a variar en los decretos anteriores que ya he mencionado, ¿ya? Ahora también nos habla del artículo 77. Como conceptos básicos ya sabemos qué es una identificación de peligros, qué es una evaluación de riesgos y qué es un control de riesgos también, ¿ya? Sabemos que obviamente sabemos que ahora en la identificación de peligros va a variar los procesos también, ya que es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. En este caso va a ser un proceso mediante el cual se va a localizar lo que son los casos de COVID-19 también. En la evaluación de riesgos se les va a evaluar a esas personas, como ya dije anteriormente en el anterior decreto, que a esas personas se les va a separar. Y el control de riesgos, la decisión que va a tomar el empleador o la empresa con lo que va a hacer con esta persona
COVID-19, ¿no? El IPRC obviamente considera todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y las actividades relacionadas con el trabajo, ¿ya? Ser apropiado para la naturaleza del proceso y el trabajo. El nivel de detalle debe corresponder al nivel de riesgo. Considerar los procesos de actividades rutinarias y no rutinarias. Ser un proceso sistemático que determine riesgos mayores, riesgos menores con crecimiento potencial. Ya, el IPRC lo conocemos con una gráfica que es donde dice la gestión del sistema, ya, esta gráfica que estoy presentando ahora, ya, vemos lo que es la diferencia entre un incidente y un accidente, ya, vamos a ver las causas inmediatas, cuáles son vamos a ver sobre las condiciones inseguras o si son subestándares, y las causas básicas, si es determina si es un factor personal o es un factor de trabajo. Y en la prevención o previsión, vamos a ver la prevención si es por el número de la frecuencia con la que puede pasar, ¿no? Y en la previsión, que es la severidad, ¿ya? Bueno, esto ya sabemos que es un peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, etcétera. Y el riesgo, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños, ¿ya? Ejemplo de peligros, ya saben, conocemos este tipo de peligros que son los más básicos, ¿no? Ahora también, obviamente, vamos a considerar también lo que es el COVID-19, ¿ya? Como ejemplo de riesgo, yo estoy poniendo lo que es el uso de sustancias químicas, que también es un peligro, ya, por su toxicidad en una sustancia y efecto que tendrá en nosotros, ya. Por ejemplo, aplicado esto al COVID-19 relacionado, podemos ver que una sustancia química podría ser el alcohol que están utilizando las personas. El alcohol también es un riesgo para el uso, por ejemplo, en los ojos. A veces hay casos en que el alcohol, una gotita te cae al ojo, ya es un problema grave. Pues es que tienes un riesgo también el mal uso de este tipo de cosas para prevenir. ¿Ya? Bueno, conocemos también lo que son los peligros y riesgos. Vemos lo que es el ruido. El peligro es el ruido. El riesgo es la sobreexposición al ruido. Las consecuencias es la hipocausia o lo más conocido, la sordera, ¿no? En el caso del COVID podría ser, ¿cuál es el peligro? El COVID, el riesgo, contagio. La consecuencia de que el virus se propague, ¿no? Ya, ahora los niveles de control de riesgos, ya sabemos, ¿no? Que es la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipos de protección personal. Pero ahora ya obviamente ha cambiado, ¿no? Este cuadro, como lo mostraba al inicio de la exposición, cómo se ha cambiado los controles, ¿no? Los controles de riesgo, ¿ya? Obviamente ya aquí lo explica un poco más detallado lo que es la eliminación, sustitución, control, etcétera. Ya el uso de los EPPs también va a variar, como ya les dije, ¿no? Anteriormente, en lo que son los guantes y lo que es la mascarilla, ¿no? En los niveles de control de ingeniería, que podemos ver, ¿no? Una pequeña gráfica donde la diferencia, un pequeño ejemplo. ¿Cuál es tu peligro? Digamos, en nuestro caso, el peligro es el COVID-19. ¿Cuál es el riesgo? En nuestro caso, digamos, es la propagación del virus. En primer caso, la eliminación del peligro, o sea, sacar a esta persona. Sustituirlo podría ser por el trabajo remoto. El control de ingeniería es ya obviamente lo que se está aplicando, ¿no? O sea, las medidas de los EPPs, etcétera. El control de ingeniería tiene que ver mucho con el control administrativo y la aplicación de los dos que estoy mencionando. ¿Ya? Y luego se mide lo que es la efectividad también, ¿ya? Bueno, este es otro ejemplo aplicado con un control de vehículos. Y ya, bueno, sí son los controles administrativos, ¿no? Es igual lo mismo el control de ingeniería, ¿ya? Bueno, esta es una matriz básica. Ahorita va a pasar. Esta es una matriz básica, ¿no? De cómo conocíamos lo que era la matriz para hacer el hiperc normal. Ya, aquí se puede ver, ¿no? El grado de severidad, el nivel de riesgo, y ahora esto va a variar, ya no va a ser como era el formato anteriormente, como ya conocíamos, ¿no? El formato va a variar, ya no va, este es por ejemplo el que conocíamos como el hiperc continuo, que se hacía todos los días, ya. Es un control que se hace, que utilizan en las minas, por ejemplo, todos los días. Este es un formato normal, ¿no? Que ya podemos ver.
Aquí se puede ver lo que son los controles, etcétera, ¿no? Pero ahora último va a variar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que se hacía anteriormente en el IPC continuo? ¿Ya? Acá es lo que te iba casi todo. ¿Ya? Creo que te ayuda bastante en lo que es bueno, generalmente no va a variar mucho, lo único que va a variar es lo que es la aplicación de COVID-19. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un ratito, por favor. Por ejemplo, aquí vemos lo que es el hiper-C, ya el hiper-C moderno, ¿no? Como lo que ya se va a presentar ahora, es un formato en donde ya estamos viendo. ¿En qué va a variar? Este es, por ejemplo, es un ejemplo de hiper que es utilizado. Bueno, generalmente no lo utilizan, lo van a utilizar en todo tipo de empresas. ¿Y qué va a variar en esta parte? ¿Ya? Por ejemplo, riesgo en los riesgos por seguridad, por salud. Aquí van a mencionar lo que son los movimientos o posiciones ergonómicas, también lo que es la exposición a corrientes de aire, y obviamente cada uno de estos va a tener relación con lo que es el COVID-19, ya, exposición a agentes biológicos. Esta parte es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que es el COVID-19 también. Ahora también la presencia de agentes biológicos, bacterias provenientes de usuarios enfermos. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Esto obviamente se va a aplicar para quién, para los visitantes a la empresa, para los trabajadores y también para las personas y para las personas externas, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, los trabajadores. ¿Ya? Esto es un ejemplo que lo están utilizando, esto es un ejemplo de hiper-C que se está utilizando en lo que es las empresas mineras y las de construcción. ¿Ya? Si ustedes desean el hiper-C, pues, comuníquense conmigo a partir de con el profesor Daniel de la institución Mecatej. Comuníquense conmigo si es que tal vez ustedes desean adquirir estos ejemplos de hiper-C. ¿Para qué? Más que todo para poder entender, ¿no? Entender bien lo que es la temática de este formato, qué es lo que les van a aplicar a ustedes y o sea, y qué tipo de exámenes y evaluaciones tienen. Y es muy necesario conocer porque esto es bastante amplio, ¿ya? Y obviamente nos tomaríamos, si para explicar cada uno de estos, obviamente nos vamos a necesitar mucho más tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero les sirva bastante esta exposición. Eso sería todo.